Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal MA Sports and Life, en el que entre otras cosas trato de daros consejos sobre temas deportivos y sobre temas de salud. Como soy instructor de varias disciplinas deportivas y participo colaborando en algunos gimnasios, bueno, pues que todos esos conocimientos que he adquirido durante estos años y debido a buenos maestros que he tenido, bueno, pues los quiero plasmar aquí para que los puedas utilizar en tu día a día, ¿de acuerdo? La verdad es que me hubiera gustado empezar de otra forma estos vídeos de este canal, pero las circunstancias obligan y después de los últimos acontecimientos de estas horas previas, vamos a empezar de esta forma que no me hubiera gustado. El pasado viernes a las 0 horas se tomó la determinación aquí en la Junta de Castilla y León, y me consta que en otras comunidades autónomas, de cerrar los centros deportivos o gimnasios. Una medida que nadie se explica, porque según fuentes del Ministerio de Sanidad, tan solo el 0,28% de la gente se ha contagiado. Es más, hay datos de la Unión Europea que es que todavía son peor, es decir, que tan solo 487 personas se han contagiado el último mes en un gimnasio de más de 60 millones que han ido a los gimnasios durante este mes. Un dato que realmente es escalofriante y que nadie se explica cómo han llegado a tomar la decisión de cerrar los centros deportivos. Es cierto que en Alemania lo han hecho, pero en Alemania también, cuando cierran un centro deportivo o han cerrado algo de restauración, locales de restauración, el Estado les da el 75% del nivel de ingresos del año pasado. Aquí solo se ha tomado una parte, no se ha tomado la otra. Decir también que la gente que ha tomado estas decisiones, siguiendo la ley del mínimo esfuerzo, es decir, si lo hace el vecino lo hago yo, tampoco se ha molestado en acudir a un gimnasio. Lógicamente, hacer ejercicio no irán a otros sitios, pero por lo menos se podían haber molestado en darse una vuelta por los gimnasios y ver las medidas que cada uno de los gimnasios ha adoptado desde que se abrió después del estado de alarma. Concretamente, en el que yo colaboro más habitualmente, el Fitness Park, desde el 15 de junio, en el que habrán pasado aproximadamente unas 8.000 personas, los contagios que ha habido dentro del gimnasio han sido cero. Cero de aproximadamente 8.000 personas. En otro que colaboro, en el gimnasio Extreme de Cabezón de Pisuerga, pues habrá habido menos gente, alrededor de unos 2.000, pero también el resultado es el mismo, cero. Cero personas. Es decir, que si sumamos una cantidad con la otra, de 10.000 personas aproximadamente, al final se han contagiado cero. Esto, si preguntas en otros gimnasios como el CDO o algún otro gimnasio de aquí de la provincia de Valladolid, tampoco quiero nombrar unos y otros no, te van a decir el mismo resultado. Es decir, que no se contagia apenas nadie en un gimnasio. ¿Y esto por qué es? Pues muy fácil. Se nos exigió tener control de temperatura al entrar. Se tiene. Se nos ha exigido dispensadores de gel alrededor de todo el gimnasio. Se tiene. Se nos ha exigido un buen sistema de limpieza del gimnasio y de desinfectarlo constantemente. Se hace. En cada una de las actividades dirigidas, cada alumno se limpia lo que utilice, ya sea una bici, ya sea unas mancuernas, ya sea la colchoneta, cualquier cosa. Todo lo que utilizan ellos lo desinfectan al final de la clase. A mayores, cada uno de los instructores, cuando terminamos la clase, volvemos a desinfectarlo todo. Y esto cada vez que se termina una clase. Todo eso que más o menos se nos ha exigido y que se nos dijo que teníamos que hacer, lo cumplimos a rajatabla. ¿El resultado cuál es? Cero contagios. O 0,28 según el Ministerio de Sanidad, ¿de acuerdo? Es decir, es una incidencia mínima. Además, como podéis ver en las imágenes, se nos dijo que hubiera 1,5 metros de distancia, como mínimo entre dos alumnos. Si veis aquí, la distancia es mayor. Nosotros, desde el principio, hemos considerado que la distancia mejor es de 2 metros. Y como podéis ver, los cuadritos o las cuadrículas que hemos puesto en el suelo, por ejemplo, las actividades dirigidas, son de 2 metros. La distancia que hay entre las bicis es superior a 2 metros. Es decir, hemos cumplido escrupulosamente lo que se nos ha dicho desde el principio. ¿Y qué nos encontramos? Que nos cierran los locales. Es increíble. Es que nadie se lo explica esto. Nadie se lo explica. Y todavía voy a decir algo más.
Los centros de danza, por ejemplo, pueden abrir, y los centros de danza comparten muchas actividades con nosotros. El Fit Gypsy, por ejemplo, el Zumba, ciertos bailes que se realizan en los gimnasios que también se realizan en las escuelas de danza. ¿Eso qué quiere decir? Que si en vez de llamarnos gimnasios o centros deportivos nos hubiéramos llamado escuelas deportivas, nos hubieran dejado abrir. Pero esto es una incongruencia. ¿Quién ha pensado en esto? ¿Ha pensado alguien o no ha pensado nadie? Simplemente hemos copiado lo que han hecho fuera y lo hemos puesto aquí. Y por lo menos que alguien nos dé una explicación, no que estén allí subidos en el pedestal y que, bueno, ahí se apaña la gente. No, yo creo que merecemos una explicación por qué se ha hecho esto. El deporte es salud. Siempre el deporte es salud. La incidencia del virus nos estamos dando cuenta que sobre todo afecta más, y esto son cosas dichas por la Organización Mundial de la Salud y por mi propio Ministerio de Sanidad, que afecta más a las personas que no practican deporte que a las que practican deporte, a las personas que están un poquito más obesas que a las que están un poquito más delgadas. Entonces, ¿por qué cerramos los gimnasios? Pero sobre todo el dato está ahí. Si de 10.000 personas que han pasado en los gimnasios que yo colaboro se han contagiado 0, ¿por qué se cierra? Si hemos adoptado absolutamente todas las medidas de seguridad que se nos han dicho, ¿por qué se cierra? Mira, un dato más. Hace 3 semanas se nos exigió que dentro de los centros deportivos todo el mundo, para practicar cualquier tipo de actividad, llevara la mascarilla puesta. La gente, nosotros pensábamos que eso iba a retraer a la gente a venir. La gente ha cogido y ha adoptado esa medida. Se ha puesto sus mascarillas, entra a hacer las actividades con mascarillas. Les costará un poquito más, pero sigue acudiendo y siempre respetando las normas de seguridad que nos imponen. Incluso en las clases de spinning, que es todavía muchísimo más complicado, porque incluso una mascarilla que transpira bien, como son las mascarillas quirúrgicas, pues con el sudor un poco se tupen y nos cuesta un poquito más respirar. La gente sigue acudiendo. Nosotros hemos cumplido absolutamente todo lo que nos habéis exigido. ¿Y por qué nos cerráis ahora? ¿Por qué? Si encima la incidencia del virus es 0. ¿Por qué? ¿Alguien es capaz de darnos una explicación a esto? ¿O vamos a seguir callados y siguiendo hacia adelante sin por lo menos dar una explicación a la gente que os lo pide? Bueno, sin más, quedo a disposición de cualquier político que me quiera dar una explicación sobre esto, que nos quiera dar una explicación sobre por qué han adoptado estas medidas. Yo soy el primero que quiere aplacar al bicho, pero con estas medidas no se aplaca al bicho, se aplaca con otras, y esas otras creo que no se están tomando. Así que, esperando su respuesta, me despido de todos vosotros. Sed responsables y tener mucho cuidado.